Se nos perdió un poquito la transmisión, pero continuamos. Seguimos adelante aquí con el estudio. Vamos a iniciar en el versículo 10. Quiero pedirte una disculpa, no me había dado cuenta que la transmisión no seguía adelante, pero ahorita que ya lo notamos, continuamos nuevamente con el versículo 10. Y si tienes tu Biblia ahí, me puedes acompañar, versículo 10 del capítulo 18. Dice, mira que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Vamos a iniciar con una oración. Me gustaría ahí donde tú estás, si tienes oportunidad de orar, si tienes oportunidad de acompañarnos en esta oración. Quiero poner esto en las manos de Dios y que esta palabra sea como una semilla que caiga en el corazón de cada una de las personas y que pueda dar fruto al ciento por uno. Señor, te damos gracias, gracias en esta mañana, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, porque sabemos que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor, y que sabemos que a través de lo que tú nos enseñas, a través de lo que tú nos muestras en tu palabra, podemos aprender más de ti, Señor. Yo te pido que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra que salga de ti, palabra inspirada de ti, de tu Espíritu Santo, pueda hablarse el día de hoy. Señor, te damos gracias por cada uno de mis hermanos y que tengan un excelente día, Señor. Muy bien, aquí Jesús es muy claro, ¿verdad? Con referencia a los pequeños. Como te dije, tanto los pequeños de edad como los pequeños en espíritu, Jesús está interesado en que tengamos mucho cuidado de enseñarlos bien. Ayer nosotros platicábamos con unos amigos pastores y veíamos con tristeza que los más necesitados de volver a reunirse son los niños y los jóvenes. Es decir, como dice Jesús, los pequeños, ¿verdad? Porque yo sé que aunque hay muchas familias, porque sé que aunque hay muchas personas, ¿verdad? Que sí llevan a sus hijos a la lectura de la palabra, a tiempos de oración, también hay casos donde los niños, desde que inició la pandemia, no han vuelto a escuchar la palabra de Dios y eso es importante atenderlo porque el Señor tiene un lugar muy especial para la inocencia de estos niños, ¿verdad? Pero también Jesús habla de los niños o de los pequeños en el Evangelio, ¿verdad? Que también está interesado en que nosotros los dirijamos bien, no solamente como pastores, sino todo aquel que ha alcanzado la madurez. Es necesario que enseñemos a los nuevos convertidos a amar a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Aquí Jesús habla de algo que muchas veces sucede y es que por los pequeños o las personas nuevas en el Evangelio, nuestra paciencia se termina rápido y muchas veces los ignoramos porque creemos que perdemos el tiempo con ellos. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar en todas esas personas nuevas que están caminando con el Señor, que están aprendiendo del Señor, es la mejor inversión de tiempo que nosotros podemos hacer con ellos, porque ellos, un día que ellos crezcan, se desarrollen y alcancen esa madurez, van a ser también instrumentos útiles para poder expandir el reino, para poder enseñar a nuevas personas, a las nuevas generaciones, a amar a Dios con todo su corazón. Entonces nunca es tiempo perdido invertirle a las nuevas personas que están conociendo del Señor. Aquí dice Jesús, cuidado de que no los menosprecies, porque estos pequeños, sus ángeles, y fíjate bien lo que dice en la palabra, dice sus ángeles, es decir, el ángel que los cuida. Para todo aquel que ha venido a ser hijo de Dios, hay ángeles que nos cuidan. Y ese es un secreto revelado en Hebreos capítulo 1, versículo 14, donde dice que son servidores los ángeles, o los ángeles son ministradores de todos aquellos que somos herederos de la salvación, ¿verdad? Y es algo impresionante porque lo vemos desde el Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15 al 17, menciona la historia donde el profeta Eliseo dice que estaba rodeado, ¿verdad? En aquel tiempo los profetas regularmente tenían problemas con las personas, con los reyes de aquel tiempo, porque ellos les decían la verdad, no les decían lo que querían oír, sino que les decían la verdad. Entonces muchos reyes querían matar a los profetas. Y entonces dice que en este tiempo le enviaron un montón de soldados a Eliseo
Y entonces dice que estaba su siervo y se levantó de mañana un día su siervo y dice que miró los montes llenos de soldados sirios para venir a tomarlos por prisioneros. Y entonces dice que va rápidamente con Eliseo y le dice, Eliseo, hay muchos soldados que están en contra de nosotros. Entonces Eliseo se levanta y entonces le dice, mira, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Entonces dice que Eliseo oró a Dios para que su siervo abriera sus ojos espirituales y pudiera mirar los miles de ángeles que estaban listos para pelear a favor de ellos. Eso es algo impresionante, ¿verdad? Es algo poderoso porque nosotros podemos ver cómo la mano de Dios siempre está con nosotros. Y a través de los ángeles, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Que son siervos, son ministradores de todos aquellos que hemos de heredar la salvación. Hay muchos ángeles que están al pendiente de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra que Jesús lo menciona de una forma similar, ¿verdad? Solo que dice que los ángeles están delante de Dios y están al pendiente de si alguno menosprecia a alguno de sus pequeños. Versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Aquí vemos el objetivo de la venida de Jesús. El apóstol Pablo la describe de una forma muy bonita en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, donde menciona que Jesús en su forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y aquí vemos nosotros una verdad que rompe con todas esas mentiras, con toda esa información que se ha tergiversado de alguna manera, donde dicen que Jesús no es Dios mismo, ¿verdad? Que Jesús es solamente un gran profeta o un gran hombre que vivió en la tierra, pero ellos niegan la deidad de Jesús, ¿verdad? Pero aquí en Hebreos, en Filipenses, el apóstol Pablo lo menciona y dice, él era Dios mismo, pero no escatimó el ser Dios mismo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad? Y tomó forma de siervo. Y en esa forma de siervo que era semejante a los hombres, ¿verdad? Aún cuando era forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero una muerte de cruz no era cualquier cosa en ese tiempo. La muerte de cruz o la muerte en un madero era para todos aquellos que eran malditos. Y entonces Jesús se hizo maldición, Jesús se hizo pecado por nosotros. Y todo esto es con el objetivo de morir para la salvación de toda la humanidad. Y es importante entender que Jesús abre una brecha, ¿verdad? Una brecha entre Dios y los hombres. Como no sé, tú te imaginas un lugar donde antes había un camino y que por mucho tiempo no se transitó y se llenó de hierbas y se llenó de tierra y se tapó el camino, entonces no había acceso. En este caso el pecado nos desconecta de ese camino que nos lleva a Dios. Entonces Jesús abre una brecha. Por eso en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Y es importante, es impresionante ver cómo Jesús, ¿verdad? Deja su poder, deja su trono, ¿verdad? En el cielo para venir a morir por cada uno de nosotros y que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. Entonces Jesús dejó que lo golpearan, dejó que lo torturaran, dejó que lo crucificaran, que lo clavaran, que clavaran sus manos con esos clavos inmensos para morir por nosotros, para que a través del milagro de la resurrección, porque el milagro de Jesús no radica en su muerte, sino en la resurrección, ¿verdad? Y es donde Él demostró que Él es Dios mismo y que estaba interesado en restaurar la relación entre el hombre y Él. Entonces vino a hacer salvación de lo que se había perdido, ¿verdad? Aquí como dice la escritura, ¿verdad? En el versículo 11, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Versículo 12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por el monte a buscar lo que se había descarriado? Qué gusto para un pastor, ¿verdad? De ovejas el estar solamente en los pastos verdes, en el perímetro resguardado, en el corral donde las tiene y cuidar de las ovejas cuando las ovejas están pastando. Pero cuando una de ellas se sale del perímetro de protección del pastor, el pastor resguarda las 99 ovejas, según el ejemplo, y las deja para ir a buscar la oveja que se había perdido, ¿verdad? Aquí es impresionante cómo el Señor o Dios nos habla o nos compara a las ovejas. ¿Por qué nos compara
con las ovejas, ¿verdad? Y aquí hay algo muy chistoso que en alguna ocasión yo escuché y es que nos compara con las ovejas porque verdaderamente las ovejas son de las más tontitas, ¿verdad? De los animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la oveja si no la estás cuidando va y se sale y entonces puede caer en un arroyo y su misma lana la hace que se hunda y se ahogue y se muera. Entonces no se puede cuidar por sí sola una oveja. Entonces aquí el Señor, Dios nos hace, nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar siempre delante del pastor de pastores, ¿verdad? Necesitamos estar siempre en su presencia, necesitamos estar siempre bajo su cobertura, debemos estar siempre en el corral de resguardo de Dios. Entonces, así Dios, como en el ejemplo menciona, ¿verdad? Resguarda las 99 para ir a buscar la oveja que se había perdido, ¿verdad? Así Dios seguía teniendo antes de Jesús, antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús viniera a la tierra, había gente que lo seguía buscando y seguía clamándole por salvación, pero él estaba preocupado más bien por todos aquellos que en ese tiempo no lo estaban buscando y aparte habían perdido el camino de regreso a casa. Él les proveyó a través de Jesús el camino de regreso a casa y eso es algo precioso porque vemos cómo Dios nunca deja de preocuparse por nosotros aunque nosotros fallamos, ¿verdad? Él muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En Romanos 5:8 dice eso. Es decir, nosotros estábamos perdidos y a través de Cristo podemos encontrar el camino de regreso a casa. Sé que en el interior de cada persona está ese sentir de que le falta algo, ese sentir de regresar a casa, pero muchas veces no saben cómo regresar porque no recuerdan el camino, ya se les olvidó. Es más fácil cuando alguien está fuera de casa, pero aún recuerda el camino de regreso. Pero hay personas que han estado tanto tiempo fuera de casa, es decir, tanto tiempo alejado del Señor por generaciones. No solamente hablo de ti, sino de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, ¿verdad? Que han estado alejados del Señor. Entonces ellos, tus bisnietos, ya perdieron el camino de regreso a casa. Por eso Dios se preocupa por las generaciones venideras y es por eso que traza un camino a través de Jesús para que todas las generaciones miren en Jesús el camino de regreso a casa, ¿verdad? Versículo 13 dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado, ¿verdad? Y por cada persona que nosotros le compartimos y que conocen a Jesús, esto representa una oveja que regresa a casa. Porque aunque ellos no sepan que estaban perdidos, siempre Jesús es su casa, es el regreso a su casa. Y todos aquellos que hemos conocido a Jesús, tenemos esa sensación de que nosotros cuando nos descarriamos, ¿verdad? Y regresamos a Jesús, estamos de nuevamente en casa, ¿verdad? Versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, ¿verdad? Así Dios quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Y en términos generales nosotros debemos también comprender que somos misioneros de Cristo. Es decir, que nosotros hemos adquirido la misión de Jesús, esa gran comisión, ¿verdad? La comisión es como que somos con una misión, ¿verdad? De poder servir al Señor a través de compartir el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Pues las buenas nuevas de salvación, ¿no? Las buenas nuevas, compartir las buenas nuevas a todas aquellas personas que lo necesiten. Y todo el mundo necesita conocer de Jesús. Debemos ver que Jesús se está refiriendo a aquellos que un día estuvieron en el redil también y porque el mundo los engañó por su inmadurez. Recordamos que hablamos de pequeños, ¿verdad? Gente inmadura y ahorita se encuentran perdidos y nosotros necesitamos tener ese sentir, la misma compasión que tuvo Cristo y la carga para ir por ellos, ayudarlos a restaurarse, porque sabemos que saliéndose del redil, el lobo rapaz está esperándolos para destruirlos. Es decir, el mundo va a tratar de jalarlos y eso los va a llevar a generar heridas en su corazón. Toda la gente que se aleja de Cristo, toda la gente que se aleja del camino, ¿verdad? Sufre mucho. Sufre mucho, ¿por qué? Porque el mundo como sistema tiene una forma de trabajar que hiere el corazón de las personas.
Dios está preocupado siempre por el corazón de las personas, por el sentido de las personas. Aquí también recordemos que si alguno hace volver a un pecador del error, ¿verdad? Salvará el alma de esa persona de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que tenemos una gran labor y es ir por las ovejas perdidas. Jesús nos mostró el ejemplo cuando va por esa oveja perdida de la casa de Israel. Un pueblo que conocía a Dios, pero su corazón estaba totalmente perdido y alejado de Él. Así nosotros debemos de pensar en todos aquellos que que aunque conocen a Dios, su corazón se encuentra alejado de Él. Y eso se llama misericordia. Nosotros debemos de enseñarle a las personas, ¿verdad?, a que practiquen la misericordia. Nosotros debemos de practicar la misericordia. Y la porción de la palabra, lo que Jesús está hablando en este tiempo, en esta escritura, es que nosotros debemos de aprender la misericordia por las personas. Nosotros no podemos pasar y ver a las personas perdiéndose, a las personas en pecado, a las personas yéndose en un camino que no es el correcto y que no nos importe. Nosotros como hijos de Dios debemos de preocuparnos por todas esas personas. Y este es un llamado a la iglesia. Este es un llamado a todas las personas a que nosotros podamos ir y compartir el mensaje. ¿A quién? Pues a las personas que tú tengas el alcance. Obviamente no vas a poder ir a predicarle a Argentina o a España, ¿verdad? En este tiempo. Pero, pero las personas que te rodean es donde tú vas a causar el impacto, ¿verdad? El vecino, ¿verdad? Tu compañero de trabajo, las personas que están alrededor de ti son esas personas a las cuales tú puedes alcanzarlas a través del mensaje de salvación. Y todas esas personas que están allá afuera, de alguna manera tienen la necesidad de acercarse a Dios, tienen la necesidad de buscar de Dios, pero no saben ellos que tienen esa necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han olvidado el camino a casa, han olvidado que hay un camino que los regresa nuevamente a Dios. Y es Jesús el que nosotros debemos de presentarle porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Y es cosa importante, cosa que debemos de atender en este tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pastor deja las 99 ovejas por ir a buscar, aunque sea una, que se haya perdido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con esto. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Verdad? Tuvimos un poquito de fallas ahorita con la transmisión. Veo algunas personas conectadas y le doy gracias a Dios por su fidelidad. Le doy gracias a Dios por todas las personas que están al pendiente de este estudio. ¿Verdad? Ahorita en tiempo real podemos estar aquí interactuando. Pero todas aquellas personas también que van a escuchar la grabación en el transcurso del día, en la tarde, cuando lleguen del trabajo, quiero decirles que agradezco mucho a Dios porque están al pendiente, porque siempre están atentos de lo que estamos publicando como iglesia. Y quiero decirte que aunque mucha gente lo mire como algo difícil, ¿verdad? Quiero decirte que para nosotros nos apasiona mucho el poder preparar material para que tú puedas escuchar, para que tú puedas alimentarte y es algo que nos llena de satisfacción y pues agradecemos que estés al pendiente. Así es que Dios te bendiga y te guarde. Quiero hacer una oración. Ahí donde tú estás, acompáñame en esta oración en tiempo real. Recuerda que dice la palabra que donde dos o tres se ponen de acuerdo de algo aquí en la tierra, el Señor que está en el cielo nos va a contestar. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú estás haciendo en este tiempo. Rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que escuchan tu palabra, cada uno de ellos que están al pendiente de estas transmisiones, cada uno de ellos que desean alimentarse. Mi Dios, fortalécelos en su día a día, que sean llenos de tu presencia, que tu Espíritu Santo aquí donde están, Señor, los pueda llenar, los pueda fortalecer, para que, mi Dios, ellos puedan vencer cualquier adversidad, vencer cualquier complicación que se les presente en el día. Y te rogamos, Dios, que este día sea un día bendecido y que bendigas el fruto de nuestras manos, que permita, Señor, que nuestros trabajos podamos ser productivos y ser de bendición también para nuestros jefes, para nuestros patrones y también, Señor, ser de bendición para el mundo entero, Dios, las personas que nos rodean. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente clase.